Hola, nos encontramos nuevamente en estos encuentros de escritores en primera persona. En esta oportunidad vamos a conocer a Adriana Díaz, que nos va a contar cómo es su proceso de escritura y sus proyectos. Bienvenida. Gracias por el espacio, por la entrevista. Muy contenta de estar con ustedes. Bueno, el proceso, bueno, mira, yo a los 18 años eh, entré en filosofía y letras porque quería ser escritora. Bueno, después de un par de años me di cuenta que si vos querés ser escritor no tenés que ir a filosofía y letras. Así que bueno, terminé mi carrera, me dediqué a la docencia, pero siempre escribiendo cosas, los discursos en la escuela secundaria, siempre que alguno necesitaba unas palabras, viste, Adriana escribís esto. Bueno, mientras fui docente, no escribí, no hice escritos propios, trabajé mucho con los textos de distintos autores por profesora de literatura y de lengua. Y cuando me jubilé, ahí empezó el espacio propio y el tiempo, además, porque la escritura lleva mucho tiempo, y empecé a escribir lo que yo quería escribir. Yo, además de la carrera de letras en la UBA, hice periodismo. Me especialicé en divulgación de las ciencias, en farmacia y bioquímica, pero uno es periodista en general. Entonces me gustó mucho, empecé a trabajar en Clarín, en Página 12, colaborando con Jorge Alperín y otros periodistas, y me gustaba la investigación periodística, hacer investigación periodística. Hice investigaciones, algunas que fueron terminadas y otras que no, porque eran bastante complicadas de llevar a cabo y de riesgo, eran de mucho riesgo. Entonces dije, ¿qué quiero investigar? Por una historia personal, yo digo que somos una familia de sobrevivientes, por una cuestión de mi esposo, de mi hija, de salud muy seria, y empecé a pensar qué era esto de la supervivencia, por qué nosotros habíamos podido salir de toda esa cuestión de tanto dolor, no quedarnos en el dolor y en el sufrimiento y hacer nuestras vidas con nuestra historia. Empecé a leer muchos libros y escribí El motor de la esperanza. El motor de la esperanza es un libro de investigación sobre las vidas de Nelson Mandela, Lula da Silva y dos refugiados senegaleses de acá de la costa. Empecé a hablar con ellos, a hacer entrevistas, con Mandela obviamente no, sino a través de archivos periodísticos. Con Lula se llegó a alguna cuestión, sobre todo al archivo del juez que lo condenaba, y, y ahí mirar toda la historia del juicio y interiorizarme sobre eso. Y llegué a distintas conclusiones que sostenían a estas personas con distintas historias, con distintos modos de vida, que había algo que tenían en común. Después de este libro, me llamó por teléfono una persona que había estado su historia muy divulgada en los medios, Ana María Arroyos, y escribí El milagro de Jamaica. Ella me llamó y me dijo que quería que escribiera su historia, en pandemia fue esto, a través de una compañera mía en la secundaria que le dijo que yo escribía, se conectó conmigo y a través de audios, de WhatsApp y de videollamadas, eh, fui interiorizándome sobre su historia, que no era solo la historia de una mujer que había sido abandonada en un crucero en Jamaica, sino que atrás de eso descubrí que había una historia de transformación a partir de lo que le pasó, que tiene que ver mucho con lo que a veces pasa con las mujeres cuando vamos cumpliendo años y nos venimos un poco más grandes, ¿no? Que empezamos a tomar decisiones. Es un libro que lo presenté mucho en ciclo de conferencias de mujeres y gustó mucho, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, después el padre Elías Cabero, de acá de la costa, había leído El motor de la esperanza y me pidió que a través de sus escritos armara algunos de sus libros. Y bueno, el libro Jesús sana es un texto de él, pero con la escritura del armado mía y también Venciendo batallas. Y después tengo toda una serie de libros, muchos,
de educación. Fui pionera en lo que era alfabetización audiovisual, cómo trabajar con el cine, la radio y la televisión, te estoy hablando hace 30 años atrás. Después del primer periódico de buenas noticias que hubo en la Argentina y que tuvo premio nacional e internacional, que se llamó el Portal de la Esperanza, que eso eran todos un diario digital, el primer diario digital de buenas noticias a nivel mundial. Y bueno, hay mucho de la escritura periodística, más que nada yo me dediqué a la investigación periodística. Hablas de escritos que tienen que ver con la investigación, con la educación, el periodismo. ¿Ficción te llamó en algún momento la atención para...? Lo primero que escribí fue Fronteras, que era un libro de poesía. Pero siento que la ficción no es donde me siento más cómoda. Yo me siento mucho más cómoda en la investigación periodística y en temáticas que tienen que ver con investigar sobre uno mismo, apoyada siempre en textos científicos y de distintos psicólogos, psiquiatras, etcétera, ¿no? Siempre sobre la resiliencia, siempre sobre la supervivencia, porque hay muchas historias para contar. Yo digo que cada ser humano es una historia sagrada y cada ser humano tiene una historia para contar. Y en esto de escribir, ¿cómo es tu proceso? ¿Sale esa idea o esa investigación? ¿Tenés una organización o fluye solo? Como tengo clara la temática, que es la supervivencia, suele llegar alguna historia o llamarme a alguien con alguna historia. Entonces, el proceso de escritura mío, como es periodístico, lo primero es entrevistar a la persona, tratar de descubrir entre lo que dice y lo que no dice, lo que dice y lo que quisiera contar y no cuenta. Y a partir de eso, bueno, preguntarle qué es lo que quiere decir y decirle qué es lo que yo quiero decir a partir de lo que ella quiere decir. Y bueno, y ahí llegamos a algún acuerdo para contar. Contanos qué es para vos ese proceso de publicar libros. Bueno, el proceso de publicar libros es muy complejo. Yo Planeta iba a sacar este libro, El motor de la esperanza, justo en el momento, estoy hablando del 2017, el 18 lo terminé, un poquito antes, en que Planeta se reduce. Y ya estaba por firmar el contrato, lo cual me facilitaba todo, porque ellos hacían todo. Y bueno, a los escritores más nuevos decidieron bajarlos, obviamente. A partir de ahí dije, bueno, yo quiero publicar igual, es empezar a buscar editoriales, costearla uno la editorial, después de poder sacarlo en una editorial, recibir los libros, que acá generalmente hay que ir a Buenos Aires, en la costa es más difícil que los manden, y después crear los espacios para difundirlos, que en ese sentido a mí me facilitó mucho al ser bastante conocida en el ámbito de la educación. La gente como que cuando yo les digo tengo para hablar sobre tal cosa, abre el espacio. Yo acá en la costa trabajé mucho con la biblioteca Vito Dumas, gente por ejemplo, Martín Postis, que estaba trabajando en ese momento con mujeres que habían sido sometidas a violencias o abusos. Le interesó la temática del milagro de Jamaica y di varias conferencias ahí. Después, por Zoom y videos con instituciones de distintos lugares, de Argentina y del exterior, por los conocimientos de educadora. Yo tuve becada en Estados Unidos, con la beca Fulbright, en educación, entonces ahí también hice muchos contactos con gente latina y bueno, como que se hace un caminito así muy trabajoso, ¿no? Ese es el, digamos, es el trabajo que tiene aparte el autor independiente, ¿no? De buscarse su lugar y su camino. Exacto, porque además después vinieron tiempos donde se redujo todo el mercado editorial muchísimo, entonces ya lo que en un momento les interesó a Planeta, ya no, y bueno, es el camino del trabajo, de ahorrar para poder publicar
Y después, bueno, en mi caso yo tengo bastante abiertas puertas para hablar. Entonces, bueno, después se va vendiendo de a poco. Yo tuve la suerte que con El Motor de la Esperanza hicimos 2 ediciones y se vendieron todas. El Milagro de Jamaica, tenemos también, voy por la segunda edición. Y bueno, todavía tengo bastantes libros para vender. Pero bueno, van surgiendo situaciones donde se puede hablar y eso también genera, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que quieren iniciar este proceso de escribir o que tienen textos y que en algún momento sueñan con publicarlo? Que lo hagan. Primero que la escritura es muy sanadora. En especial como yo me dediqué a una temática que calaba muy hondo en mí y en mi familia, a mí me ayudó a sanar muchísimo. Porque hay heridas que son para siempre. Y que lo hagan, ya sea ficción o cualquiera de los rubros que quieran encarar, porque uno entra en otro mundo. La lectura y la escritura van unidas de la mano, ¿no? Todo el tiempo. Y uno cuando lee entra, más si entra en la ficción, entra en otro mundo y logra salir del agobio de lo que es el mundo actual, ¿no es cierto? Que es un mundo que no valora la escritura, más en este momento estamos viviendo con respecto a la cultura, una devastación total de todos los ámbitos culturales. Pero a pesar de eso, la escritura y la cultura en general, el arte en general, sigue siendo un lugar de resistencia, sigue siendo un lugar en el cual no pueden entrar porque pertenece a nuestras mentes. Y como decía Mandela, que estuvo 27 años en la cárcel y terminó perdonando a su mayor torturador, ellos me podían tener acá, pero no podían estar dentro mío y de mi mente. Y todo el trabajo interior que él hizo para poder perdonar a esta persona, que después resultó siendo uno de sus mejores amigos y un colaborador en su gobierno, fue todo un trabajo interior. Y yo creo que el escritor hace un gran trabajo interior. Y a partir de ese trabajo interior logra llegar, logra sanar, logra transmitir sus propias ideas, ¿no? Sobre todo en el caso del periodismo, ¿no? Hay, hay muchas, en el show, si quieren, puedo compartir algunas de las frases que me parece valiosa, que para algunos de los que nos estén viendo y estén en un momento difícil, los pueden llegar a ayudar, ¿no? Por ejemplo, hay un párrafo de Lula da Silva que dice: mi padre murió como indigente, era bravo, pero pude perdonarlo. Cuando vine de Pernambuco, después de los 13 días de viaje en un camión, mi sueño hasta los 15 años era ser chofer de camión. Nunca soñé con ser presidente, ni político. Mis sueños tenían que ver con el desayuno, con tener comida para cenar. Era la ley de la supervivencia. Y llegó a presidente de la Nación. Era un tornero mecánico y llegó a presidente de la Nación. Y no lo tenían como meta. Y lo mismo puede pasarle a una persona que escribe. Por ahí su meta no es ser un escritor muy conocido, pero no sabemos en el camino qué puede pasar. Hay una frase también de un autor, Viktor Frankl, un sobreviviente de los campos nazis de Auschwitz, donde es psiquiatra era él, ¿no? Que cayó en el campo por quedarse con su papá. Él lo había ido a visitar y su papá era muy mayor y se cierra todo. El padre le dice que se vaya mientras podía irse y él le dijo que no. Bueno, al padre lo llevan y él se fue con su padre. Y él empieza a sobrevivir porque empieza a investigar por qué algunos sobrevivían y otros no en el campo. Él trabaja mucho el tema de la supervivencia por su propia historia. Y él empezó a ver que los que sobrevivían eran aquellos que tenían un proyecto o una meta o alguien que los esperaba afuera. Y empezó a hacer sus escritos en pequeños papelitos, ¿no? Y dice: desde que se nos reveló el sentido del sufrimiento, rehusamos minimizar o aliviar las torturas del campo a fuerza de ignorarlas o de abrigar falsas ilusiones o de alimentar un optimismo artificial.
Lo primero que él dice que es aceptar el sufrimiento. Esto me está pasando, esto no lo puedo negar, esta es la realidad que tengo. Entonces, a partir de ahí puedo empezar a ver cómo la afronto, ¿no? Bueno, para ir terminando, ¿quién es Adriana Díaz más allá de esta autora de estos libros? Adriana Díaz es una madre, ante todo, abuela y próximamente bisabuela. Es lo más importante de mi vida. Después es una docente que, aunque se haya jubilado, lo será hasta el final, que con mucho amor abrazó esa profesión y, y tuvo una carrera importante, sobre todo por el servicio a los demás. Y después es una periodista que escribe y que ama la escritura y la lectura y que enseñó toda su vida esto de la literatura y del periodismo y que, bueno, es el momento de la escritura y es el momento de las artes plásticas a las que también me dedico. Muchísimas gracias por participar de estos encuentros. No, muchísimas gracias a la SADE por este espacio. Nos volvemos a encontrar en un próximo encuentro de escritores en primera persona.